Bienvenidos a todos a un nuevo video del canal. Hoy aprenderemos el significado que tiene la momiji en la cultura japonesa y por ende en el Irezumi. Sin más preámbulos, comenzamos. La palabra momiji hace referencia a las hojas de arce en el momento exacto en que llega el otoño y cambian de color a un rojo intenso. En la cultura japonesa son considerados un símbolo de transitoriedad, renacimiento, transformación del otoño y de tranquilidad. El arce japonés es una especie nativa de Japón y de Corea del Sur. Es un árbol pequeño que puede llegar a medir 15 metros de altura como máximo, pero tiene unas hojas muy atractivas, debido a que durante los meses de octubre y noviembre con la llegada del otoño, las hojas de arce se transforman y obtienen un color rojo intenso que resalta entre todos los abanicos de colores de los otros árboles. Este evento de cambio de color de las hojas en otoño se denomina Koyo, y la variedad más representativa de esta época es por excelencia el momiji. Debemos resaltar que en la cultura japonesa las estaciones son muy importantes y cada estación tiene un símbolo característico. Por ejemplo, Sakura y Momiji son dos símbolos estacionales muy importantes para los poetas y los artistas japoneses. Para la primavera, el símbolo dominante es la Sakura, y en esta época es cuando se realiza el Hanami, que en japonés significa contemplación de las flores, pero se refiere específicamente a la contemplación de las flores de Sakura. Y para el otoño, el símbolo dominante es el momiji, la hoja de arce roja. Y en esta época es cuando se realiza el momiji gara, que significa literalmente contemplación de las hojas de arce, pero también significa contemplación de las hojas de otoño en general. El momiji gari dura alrededor de un mes, y el cambio de color puede observarse en su máximo esplendor a unos 20 o 25 días después de su comienzo. Las personas van a los parques, templos y rutas para apreciar la hermosura de los árboles de arce en su máximo esplendor. Para los budistas se trata de una época relacionada con la espiritualidad. Hacen una correlación entre el momento efímero de este fenómeno natural con nuestro corto paso en la tierra como seres vivos. Para otros se trata simplemente de un momento de meditación, tranquilidad y sosiego personal. Se tiene constancia de que se efectúa la tradición del momiji gari desde el periodo Heian. El término gari significa literalmente cazar y hacen referencia a las sesiones de caza que los nobles disfrutaban en el Japón antiguo. Con el paso del tiempo, el término comenzó a popularizarse también entre aquellos que salían al bosque a recolectar frutas. Por ejemplo, el ichigo gari o caza de fresas. Y finalmente acabó usándose para cualquier actividad relacionada con ir al bosque y disfrutar de la naturaleza. De ahí que el momiji gari signifique caza de arces. Pero el origen de la expresión momiji gari puede tener otra explicación si nos fijamos en la leyenda de Momiji, la mujer endemoniada de Togakushi. Esta leyenda cuenta que hace 1000 años había una mujer endemoniada llamada Momiji que se trasladó a Togakushi. Si bien al comienzo Momiji tenía buena relación con sus vecinos, pronto se alejó de ellos y se fue a vivir a una cueva llamada Oni no Iwaya, la cueva de los demonios, y junto a otros demonios femeninos con una fuerza monstruosa comenzaron a aterrorizar a los vecinos del pueblo. Las noticias del poder y la maldad de Momiji y sus compañeras llegaron hasta Kioto, donde Komimochi Tairano ordenó realizar una caza de demonios. Posteriormente, el ejército de Komimochi tuvo una batalla con Momiji, que se transformó en demonio y luchó contra los soldados, matando a muchos de ellos, hasta que finalmente logró vencerla gracias a las plegarias que recitaba Buda mientras luchaba. Ahora vamos a ver otros significados que tiene Momiji. Las hojas de arce también se llaman kaede, es decir, manos de rana.
Rana en japonés es kaeru, y existen varios juegos de palabras homónimos con kaeru. Por ejemplo, este kanji de kaeru significa volver a casa, por lo cual los amuletos de rana son populares para regalar a la gente que viaja y desearles un buen viaje de vuelta a casa. También está este otro kanji, kaeru. Es un kanji diferente pero con el mismo sonido que rana. También puede significar convertirse en o transformarse, y por lo tanto se puede argumentar que las hojas de arce, kaede, están relacionadas con la reencarnación o el renacimiento. Las ranas, kaeru, también se asocian con el agua, por lo que son símbolos de limpieza y purificación. Momiji en el iresumi. La momiji en el tatuaje tradicional japonés puede tener varios significados, dependiendo cómo se represente y con qué otro elemento se combine. En todos los casos, ver un iresumi de momiji evoca el otoño. Un ejemplo de buena sinergia podría ser con un namakubi, que esté adornado con hojas de otoño, porque el otoño es la estación asociada al renacimiento, la purificación, la brevedad y la pacificación del espíritu, que puede equilibrar el impacto en una escena tan cruda como la es el namakubi. También puede representar la superación de desafíos y la transformación cuando se representa, por ejemplo, con un koi. Ambos dos elementos tienen significados iconográficos compatibles y que se han utilizado tradicionalmente. El koi, como sabrán, es conocido por su perseverancia y por su transformación en dragón. Y el momiji también es conocido por su resistencia, la superación de desafíos y la transformación.